Entonces arrancamos con el repaso de lo que es torque, ¿no? Bueno, esto es lo que vimos en la clase pasada. Cómo se calculaba el torque sobre un cuerpo rígido, ¿no es cierto? Y en síntesis, el torque, que se calcula como, ya vimos, bueno, la filmina anterior. La filmina anterior es la que tiene cómo se calcula el torque debido a las fuerzas aplicadas a una distancia r o una posición r del centro de giro o del eje de giro del sistema. Una vez que tenemos y podemos calcular la suma de los torques, la podemos relacionar con la aceleración angular que tiene ese cuerpo. Entonces, lo que habíamos visto es esto, que el torque, vamos a hacer pointer, el torque, ¿no es cierto?, resultante de todas las fuerzas aplicadas, se puede calcular como una magnitud que le llamamos momento de inercia por la aceleración angular, cuando la rotación se realizaba alrededor de un eje fijo. ¿De acuerdo? Entonces, esta cantidad I, llamada momento de inercia, es el equivalente a la masa para las traslaciones, ¿cierto? Lo que se opone al movimiento de traslación, la inercia de traslación, se llama masa. Y la inercia en las rotaciones se llama momento de inercia. Y depende, como habíamos dicho, depende de la forma, de la geometría del cuerpo, siempre que la distribución de masa sea uniforme. ¿Sí? Y podemos calcularlo utilizando esta integral al momento de inercia. Pero como no sabemos integrar, o todavía nos falta un poco de pericia en eso, directamente utilizamos los momentos de inercia de figuras calculadas, de cuerpos calculados, cuerpos. ¿Bien? Y entonces los momentos de inercia de los cuerpos que vamos a utilizar van a ser el de una varilla alrededor del eje que pasa por el centro de masa, o bien alrededor de un eje que está corrido del centro de masa, una distancia L sobre 2, el momento de inercia de un cilindro macizo, de una esfera maciza, o de algún cilindro hueco, según el problema. Pero fundamentalmente son las que más usamos, la de la varilla, cilindro macizo y esfera maciza, o sólido. ¿De acuerdo? Entonces, importante, suma de los torques igual a I por gamma. El equivalente, la ecuación equivalente a la segunda ley de Newton para rotación. Y no lo tengo que calcular. Tengo que buscarlo en el tabla. Pero puede ocurrir que el I, me den, el momento de inercia que me den, no sea el momento de inercia respecto del eje que yo necesito. Porque, por ejemplo, esta plancha, en vez de estar girando alrededor del eje que pasa por el centro de masa que estoy marcando, puede estar girando alrededor de un eje paralelo que pasa por el vértice. ¿Bien? Así como usamos el momento de inercia de esta barrita, ¿se acuerdan que el problema que hicimos fue para una barra suspendida que la soltábamos y que rotaba, giraba alrededor de un eje que pasaba por el borde, por el extremo de la varilla, no por el centro de masa? Y sin pensar mucho utilizamos este momento de inercia, el momento de inercia que pasa por un extremo. No pensamos mucho porque estaba calculado ya. Pero en el caso de la plancha esta no está calculado, en el caso de la esfera no está calculado, en el caso del cilindro no está calculado el momento de inercia alrededor de un eje paralelo a cualquiera de estos ejes que pasan por el centro de masa. Y entonces, si nos surge alguna dificultad como esa, vamos a salir. Si nos surge entonces una dificultad como esa, tenemos
la herramienta del teorema de los ejes paralelos o de Steiner también. Yo lo conocía como Steiner, después le pusieron de los ejes paralelos. ¿Qué dice entonces el teorema de Steiner? Nos dice que, perdón, vamos a meter más gente. Si un cuerpo rígido rota alrededor de un eje que no es el eje que está en las tablas, ¿cierto? Que el que está en las tablas generalmente es el que pasa por el centro de masa del cuerpo, sino que este cuerpo está rotando alrededor de un eje que es paralelo a uno de esos ejes conocidos. ¿Bien? A lo largo del cual se calculó el momento de inercia y está tabulado. Entonces, si yo tengo mi cuerpo que rota alrededor de un eje paralelo, y ese eje paralelo al eje conocido está a una distancia d de ese eje conocido, entonces puedo calcular mi nuevo momento de inercia. Cada vez que admito gente, se me cuelga el PowerPoint. Bien. Entonces, tenemos esta situación de un cuerpo, en este caso un cuerpo plano, está rotando alrededor del eje Z. ¿Sí? Quiero calcular el momento de inercia, como mi cuerpo va a estar rotando alrededor del eje Z, que es un eje paralelo al eje calculado, al eje que pasa por el centro de masa, al eje que está en tablas, digamos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Fíjense, el momento de inercia, perdón, el eje del centro de masa está a una distancia d, ahí pongo la distancia d, del nuevo eje, del eje Z. Y yo quiero calcular el momento de inercia a lo largo del eje Z, porque alrededor del eje Z va a rotar mi cuerpo. Y entonces, el nuevo momento de inercia se obtiene a partir de la fórmula de Steiner, que es el teorema de los ejes paralelos, o de Steiner, que no vamos a demostrar porque involucra muchas integrales la demostración. Entonces, utilicemos el resultado, no lo demostré. Dice que el momento de inercia alrededor de un eje paralelo al eje que pasa por el centro de masa es igual al eje, al momento de inercia respecto del centro de masa, más la masa de nuestro cuerpo, multiplicada por la distancia entre los ejes al cuadrado. O sea, vamos a utilizar el resultado. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que hicimos cuando calculamos el momento de inercia alrededor de un eje que pasa por un extremo de la varilla? Usamos directamente la formulita que estaba en tablas, ¿no es cierto? Nosotros teníamos el momento de inercia respecto del eje que pasa por el centro de masa, y también la tabla nos dio el momento de inercia que pasa por el extremo de la varilla. Pero uno podría demostrar que esta formulita es cierta, que esta formulita vale, a partir del teorema de Steiner y de saber que el momento de inercia respecto de un eje que pasa por el centro de masa es 1 sobre 12 masa por longitud de la varilla del cuadrado. Bien, entonces lo hagamos, ¿no? Voy a dejar de compartir la pantalla esta. Vamos a ir al pizarrón. Bueno, en la pizarra tengo varias cosas para hacer, entre ellas el problemita del otro día. Entonces, teníamos que para una varillita, así, varilla, en fin, una varillita, tenemos el eje que pasa por el centro de masa. Vamos a un poquito el eje ese. Tenemos un eje que pasa por el centro de masa de la varilla. Este es el centro de masa de la varilla, y el momento de inercia calculado alrededor del eje que pasa por el centro de masa es el que está en tablas, el que sale del cálculo del integral
que no sabemos hacer, que es 1 sobre 12 ml cuadrado, siendo m la masa de la varilla y L la longitud total de la varilla. Y el teorema de Steiner dice que podemos calcular el momento de inercia alrededor de un eje paralelo al eje que pasa por el centro de masa, si conocemos la distancia D, entre los ejes paralelos. La distancia D entre los ejes paralelos no es nada más y nada menos que la longitud de la varilla dividido 2. O sea que, si este es el eje nuevo, yo el punto extremo de la varilla por el que pasa el eje nuevo, entonces el momento de inercia paralelo respecto de un eje paralelo al que pasa por el centro de masa, que pasa por el centro O, es igual, como dice el teorema de Steiner, o de los ejes paralelos, al I centro de masa más M por D al cuadrado, utilizando ciegamente la formulita que hacemos. 1 sobre 12, ml cuadrado es el I centro de masa, más la masa por la distancia del cuadrado, que es L sobre 2, al cuadrado. Y entonces, ¿cómo queda esto? 1 sobre 12, ml cuadrado, más 1 sobre 4, ml cuadrado. Entonces, 1 sobre 12 más 1 sobre 4, y saca un factor común 12, y me queda ml cuadrado, más 12 dividido 4, 3, por 1 3, más 3, ml cuadrado. O sea, arriba tengo 4ml cuadrado sobre 12, y 4 sobre 12 es un tercio. O sea que esto nos queda un tercio de ml cuadrado, que es la formulita que utilizamos. Bien, tenemos el momento de inercia respecto de un eje que pasa por el extremo. No pasa por el centro de masa. Usamos a Steiner para calcular. Entonces ustedes, ante un problema de este tipo, tienen que saber alrededor de qué eje rota nuestro sistema y tienen que tener el dato del momento de inercia alrededor de ese eje para resolver el problema. ¿De acuerdo? Bien. Entonces volvamos. ¿Me siguieron la cuantita? ¿Sí? Utilicé ciegamente el teorema de los ejes paralelos. Volvamos al PowerPoint. Entonces, demostramos que el momento de inercia alrededor de un eje paralelo en la varilla es un tercio de ml cuadrado, utilizando directamente el teorema de Steiner, sin utilizar la tabla, ¿no? Bueno, su tarea va a ser esa, poder calcular el momento de inercia alrededor de algún eje paralelo, sabiendo los valores del momento de inercia de la tabla. Bien. Revisemos entonces lo que vimos, lo que venimos viendo y lo que conocemos. Hagamos una revisión para poder resolver los problemas que vienen. Entonces, si tenemos un cuerpo que se mueve, que gira en el plano XY, se le aplican fuerzas en el plano XY y rota alrededor de un eje perpendicular al plano, o sea, alrededor del eje Z. Una cosa como esta. Tenemos un cuerpo al que se le aplican fuerzas. Está rotando. ¿Y cómo sabemos que se aplican fuerzas que lo hacen rotar? Tenemos aceleración. Tengo que agarrar el puntero. Tenemos aceleración tangencial. La aceleración tangencial indica que hay fuerzas tangenciales haciendo que el cuerpo gire. Tenemos el eje fijo de rotación alrededor del centro de este disco en particular, puede ser cualquier cuerpo. Entonces el eje fijo de rotación es perpendicular al plano a donde está el cuerpo y en el plano donde se aplican las fuerzas. ¿De acuerdo? ¿Qué sabemos entonces? Para resolver los problemas de dinámica sobre un cuerpo,
que puede rotar alrededor del eje fijo, conocemos la segunda ley de Newton, ¿cierto? Entonces, para este cuerpo, vamos a aplicar, para resolver la dinámica de este cuerpo, vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Es decir, la suma de las fuerzas aplicadas externas es igual a la masa por la aceleración que adquiere este cuerpo. Y esa ecuación la descomponemos en las dos, la dividimos en sus dos componentes, ¿cierto? En el plano X e Y. Podríamos haber utilizado tangencial y normal, ¿cierto? También. Sumatoria de fuerzas sobre el eje tangencial o sobre el eje normal. O sobre el eje X y sobre el eje Y. Pero estas ecuaciones que ya sabemos utilizar, le tenemos que agregar una ecuación más, que es la ecuación de las rotaciones, que antes no tenía. Y que dice que la sumatoria de los torques externos es igual al momento de inercia del cuerpo por la aceleración angular del cuerpo. Y eso lo descomponemos en el eje, perdón, lo ponemos, le quitamos el carácter vectorial a la ecuación, ¿cierto? Y lo ponemos con sus componentes directamente, así como hacemos con la fuerza. Como está rotando alrededor del eje Z, entonces el torque aplicado es paralelo al eje Z. Todos los torques resultan en la dirección Z. Así que la sumatoria de los torques en la dirección Z es igual a, acá dice masa, me corregirán ustedes, no debería decir masa, ¿qué tiene que decir? Momento de inercia por gamma. ¿De acuerdo? En la dirección. Acá dice momento de inercia, acá me quedó pegada la masa de copiar la ecuación, se ve. Entonces acá tengo que corregir y poner momento de inercia. Vamos a poner momento de inercia. Y corregir. Sí, sí, levantaste la mano, Gianfranco, escucho. No te escucho, Gianfranco. ¿Será que tengo mudo? No, Ah, ahí está. Ahora sí. ahí sí. Sí, ahora sí. Ah, bueno, mira, me quedé con la duda de que cómo es, por qué que todos los torques apuntan al eje Z, dijo. Claro. Todos los vectores de Z, de torque, ¿cómo se dice? Si ¿Cómo se se está define? moviendo en el, si está rotando en el plano XY, entonces el torque, la suma de los torques aplicados va a estar alrededor del eje Z. El torque resultante va a ser alrededor del eje Z. Por supuesto que en un caso general, esto lo vamos a tener suma de los torques en X, en Y, en Z, ¿no es cierto? Pero el caso más común, el caso que más resuelven ustedes es este. Es fuerzas en un plano, torques en el plano perpendicular. Y por eso reduzco las ecuaciones a estas, porque son las que generalmente usan para resolver los problemas. No nos vayamos a casos más generales por ahora. ¿Bien? Estamos en un caso bien particular. Un eje fijo de rotación, un eje que no se mueve, ¿bien? Y las fuerzas aplicadas en el plano perpendicular a ese eje de rotación. ¿De acuerdo? Lo que notamos, que es la... De nuevo, por el pointer. Lo que pueden notar acá es que, no lo había puesto antes, es que la sumatoria de los torques como vector, sin módulo, es igual al momento de inercia por el vector aceleración angular. Y esto es nuevo, porque no habíamos hablado de las magnitudes angulares como magnitudes vectoriales. No estábamos haciendo los osos, estábamos hablando siempre de los módulos de esas magnitudes. Nunca asociamos las magnitudes angulares con vectores. Y son vectores, ¿cierto? Tanto gamma, que es la aceleración angular, o alfa según el libro, omega, que es la velocidad angular, y omega, que es la velocidad angular, son magnitudes vectoriales. Y estas magnitudes vectoriales, cuando hay un eje fijo de rotación, son paralelas al torque. Van todas para el mismo lado. Entonces, si ven acá, apareció omega, gamma y el torque son todas paralelas al eje de rotación.
Al igual que la velocidad tangencial y la aceleración tangencial son paralelas, la aceleración y la velocidad angulares son paralelas al vector torque y van como el eje de rotación. Se los presento los vectores. Los módulos los conocen bien, pero hay que tener presente que son vectores perpendiculares al plano de rotación. Bien. Bueno, como les dije, antes no aclarábamos si las magnitudes eran escalares o vectoriales. Ahora vamos a atender entonces, vamos a repetir el dibujito. Tenemos nuestro cuerpo rotante, ¿sí? Recordemos siempre que en un cuerpo que está rotando alrededor de un eje fijo, la velocidad angular es la misma para todos los puntos, ¿no es cierto? Todos los puntos del sólido que están girando están barriendo el mismo ángulo en el mismo tiempo, ¿cierto? Entonces, si esto, para cualquier punto, no importa si está cerquita del centro o lejos del centro, todos los puntos barren el mismo ángulo en el mismo tiempo. Es decir, en el mismo tiempo, todos los puntos de este radio, que está horizontal, en el mismo tiempo se movieron a todos los puntos. O sea que esta línea se trasladó a esta otra línea. Es decir, que todos los puntos barrieron el mismo ángulo en el mismo tiempo. Eso ocurre siempre en un sólido. Cuando rota alrededor de un eje, entonces todos los puntos barren el mismo ángulo en el mismo tiempo. Por eso la velocidad angular es la misma para todos los puntos del sólido. Eso lo teníamos que tener claro desde antes. ¿Qué significa eso? Que si bien la velocidad angular es la misma para todos los puntos del sólido, entonces la velocidad tangencial no va a ser la misma, porque la velocidad tangencial está dependiendo de la distancia al centro. Omega por R es la velocidad tangencial. Y entonces, si nos acercamos al centro un poquito, ahí apareció el puntito R1, el puntito que está a una distancia R1 del centro, va a tener una velocidad tangencial V1. ¿Cuál va a ser la velocidad tangencial V1? Y omega por R1, el módulo. Omega por R1. Y si tenemos un puntito más cercano al centro, la velocidad tangencial va a ser V2, es decir, omega por R2, ¿no? Yo lo aclaro para que refresquemos estas cosas. Vamos refrescando estas cosas, pero a la vez teniendo presente ahora que nuestra velocidad angular y aceleración angular son vectores. Bien, y estos vectores tienen la dirección y sentido del torque cuando la rotación es alrededor de un eje fijo. Vuelvo a repetir lo que les dije. Entonces, ¿cuál sería la expresión vectorial de la velocidad angular? Si la velocidad angular, perdón, de la velocidad tangencial en función de la velocidad angular. La relación entre los módulos de la velocidad tangencial es omega por R. ¿Cuál será la relación entre los vectores omega, velocidad angular, y velocidad tangencial? Es la siguiente. Están relacionadas por un producto vectorial. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad tangencial se obtiene de la velocidad angular haciendo el producto vectorial de la velocidad angular con la posición del punto que tiene velocidad v. Es decir, ¿cómo aplicaría? Tengo que aplicar la regla de la mano derecha. ¿Cómo aplicaría la regla de la mano derecha para el caso de este disco? A ver si están bien puestos los sentidos, las direcciones y sentidos de las velocidades tangenciales. La regla de la mano derecha dice que pongamos el índice apuntando en la dirección del primer vector del producto vectorial, es decir, omega. El índice en la dirección omega. El segundo dedo, el dedo mayor, lo tengo que apuntar en la dirección de el vector posición del punto que está rotando, que quiero analizar. Entonces, omega para arriba. El vector posición, supónganse que es el punto extremo, el que está en el extremo este, voy a dejar ahí. Ese es el puntito en el que quiero ver cuál es la dirección y sentido de la velocidad. Entonces, velocidad angular como el eje Z. Posición R
como el eje X, así. Y entonces la velocidad tangencial va hacia adentro de la pantalla o hacia arriba, en este caso, porque es un dibujito en perspectiva, ¿cierto? Si viéramos el corte del disco, si lo viéramos en plano nada más, si viéramos el corte del disco, entonces la velocidad tangencial de este puntito sería entrante. El disco estaría rotando perpendicular al plano de la pantalla. Entrando de este lado de la pantalla y saliendo de este otro, ¿tá? De la pantalla. Eso es más o menos una síntesis de lo que conocemos de cantidades angulares relacionadas con cantidades de traslación. Y esto es más o menos un resumen que sale en el Serway, esta tablita, que después vamos a ampliar porque nos faltan algunas magnitudes rotacionales. Pero fíjense, cuando tenemos rotaciones alrededor de un eje fijo y cuando tenemos traslaciones, ¿cómo son las ecuaciones? Rapidez angular, porque este es el módulo. Si dice rapidez, hablamos del módulo de la velocidad angular. El ángulo barrido con respecto al tiempo. Rapidez translacional, es decir, el módulo de la velocidad, distancia o desplazamiento respecto al tiempo. Aceleración angular, que el Serway le llama alfa, yo le llamo gamma, porque cuando uno pone alfa, generalmente le pone alfa a cualquier ángulo, y eso puede inducir a confusión, por eso le pongo gamma, que gamma es menos común. ¿No? Pero bueno, aceleración angular, el módulo, es el cambio de la velocidad angular respecto al tiempo. La aceleración translacional, el cambio de la velocidad en función del tiempo. ¿Sí? Son ecuaciones equivalentes para la traslación y para la rotación. El momento de torsión, o el torque, es I por gamma. La segunda ley de Newton, su equivalente es fuerza igual a masa por aceleración. Y además, si tenemos aceleración angular constante, estas ecuaciones ya se las había descrito, para un movimiento circular variado tenemos esta ecuación. La velocidad angular en función del tiempo, la posición o el ángulo barrido, quiero decir, en función del tiempo, y acá nos sacamos de encima el tiempo combinando las dos ecuaciones y alguna otra más, y tenemos la velocidad angular en función de la aceleración angular y el ángulo barrido. Las mismas ecuaciones que teníamos para el movimiento variado rectilíneo. Son exactamente iguales, nada más que cambiamos velocidad por velocidad angular y distancia recorrida o desplazamiento por ángulo barrido. ¿De acuerdo? Entonces, con estas herramientas, sabiendo que el torque es el que nos hace rotar, y entonces tenemos que conocer todas las variables, todas las cantidades de angulares, entonces con estas cosas podemos ir a resolver algunos problemas. Todavía nos faltan definir magnitudes como cantidad de movimiento angular, energía cinética de rotación, trabajo en las rotaciones y potencia en rotaciones. Son varias magnitudes equivalentes que también se utilizan en rotación. Eso vamos a ver la clase que viene. Sobre todo nos tenemos que detener en el análisis de la cantidad de movimiento angular y la conservación de la cantidad de movimiento angular. Al igual que lo hicimos con la conservación de la cantidad de movimiento lineal que sirvió para choque, ¿se acuerdan? Bueno. Entonces, dejamos de compartir, no compartir nada, avanzamos un poquito más en los ejemplos. ¿Qué ejemplos analizamos en función de lo que vamos a analizar en función de lo que sabemos? Vamos a terminar con el problemita de la barra. ¿Sí? Y vamos a hacer los problemitas, un problemita del Serway, que es este, ya lo vamos a ver en el pizarrón, pero el problemita del Serway es similar a 2 o 3 problemitas de la guía. Es decir, que con las herramientas estas del problemita del Serway puedo resolver el 4, el 11 y algunos otros más de la guía. Son muy parecidos. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a resolver el 4, el 11 y el 9, en realidad.
Arranquemos con el problemita de la barra uniforme para terminarlo, ¿sí? Porque lo que hicimos fue solamente calcular la aceleración angular y la aceleración tangencial del extremo libre. Solamente hicimos la parte A y B. No calculamos la velocidad angular de la barra en la posición más baja, ni la velocidad lineal del punto más bajo de la barra en la posición vertical y del centro de masa. ¿Bien? Entonces, dejo de compartir acá. ¿Hay algo nuevo en el chat? ¿O no? Torque me manda. No, eso sí. Entonces comparto el pizarrón ahora. No, espera, espera. Comparto el pizarrón. Y tenemos el problemita que ya resolvimos en la clase pasada. Si se acuerdan, lo que hacíamos era ubicar el peso en el centro de masa de la varice. El peso. Entonces el peso está aplicado, como está aplicado en el punto, en el representante del sólido, que es el centro de masa, está a una distancia L sobre 2 del eje de rotación. Acá tenemos el eje de rotación en la bisagra que tiene. Este es el eje de rotación perpendicular al plano de la pantalla. Quiere decir que si estos son los ejes X y el eje perpendicular está en Z, y entonces se cumplen las condiciones que les puse en la presentación, en el PowerPoint, que las fuerzas están aplicadas en el plano XY si el eje de rotación es perpendicular. Bueno, entonces, ¿qué dijimos? ¿Cómo calculamos? Lo primero que nos pide es la aceleración angular de la barra. Y la aceleración angular de la barra, que es I por gamma, que está en la dirección Z, todo en la dirección Z, I por gamma Z, que es en la dirección del eje de rotación, ¿sí? I por gamma Z, es igual a la sumatoria de los torques aplicados, y los torques en la dirección Z. ¿De acuerdo? Entonces, este torque es una rotación, digamos, el torque, ¿cómo lo resuelvo? Y el torque, como hay una sola fuerza aplicada, el torque en la dirección Z, se resuelve como estamos en la dirección Z, solamente nos preocupamos por el módulo, y es fuerza por distancia. Recuerden que es el módulo del vector R por F. Bueno, no hay un problema, que me estoy olvidando de dárselos que están buenos, que son previos también a esto, para acomodarse un poquito más con la definición de torque. Bueno, por ahí en la clase que viene lo vemos, a ver si los tengo en mano. Bueno, no importa. Entonces, como estamos en la dirección Z, el módulo del torque es la dirección Z, es módulo de R, que es la distancia al punto de aplicación de la fuerza, módulo de la fuerza, por el seno, perdón, por el seno del ángulo comprendido entre R, seno de alfa. Fíjense, el vector posición R, ¿cuál es? Este es el vector posición R del punto de aplicación de la fuerza. La fuerza es m por g y el ángulo que forman es 90 grados, entonces alfa es 90. Por lo tanto, R, ¿qué módulo tiene? La longitud de R es L sobre 2. Es la longitud de la barra dividido 2. La fuerza aplicada al peso es m por g. Y el seno de 90 vale 1. Así que yo tengo, ¿y en qué dirección se produce el torque? ¿En la dirección z positiva o en la dirección z negativa? Como este giro es horario, perdón, horario, el vector torque es entrante, el vector torque entra, por lo tanto, L sobre 2 por M por G tiene un signo negativo. Menos
lo multiplicamos por menos 1, le ponemos un signo menos adelante. Así que el módulo es ese, pero también, pero le tengo que poner la dirección, le tengo que poner el signo menos correspondiente al sentido de la rotación. ¿Bien? Entonces que es menos L sobre 2 por masa por gravedad. Ese es el torque en Z. Por lo tanto, la aceleración angular gamma en la dirección Z es menos L sobre 2 por la masa por la gravedad dividido el momento de inercia. ¿Bien? Y el momento de inercia, ¿cuánto valía? Lo acabamos de calcular, fíjense, arriba está. El momento de inercia es un tercio de ml cuadrado, así que tengo gamma es igual a menos L sobre 2 masa de la varilla por G dividido un tercio de la masa de la varilla por L cuadrado. Acá la masa de la varilla la puse con M mayúscula y acá con M minúscula. Se simplifican las M, se simplifica una de las L, el 3 pasa arriba y esto me queda menos 3 medios de G sobre L. Eso es gamma Z y no es negativo porque es un vector entrante, en sentido negativo del eje Z. Bueno, eso lo habíamos hecho en la clase pasada. Tal vez insistí más en el carácter vectorial, pero ahora ¿Eso que... qué, Sí. ¿Eso qué sería? Entonces, Gamma, la aceleración angular, gamma Z. La aceleración angular en la dirección Z es igual a menos 3 medios de G sobre L. ¿Bien? Esa es la aceleración angular de la barra, que está rotando, cae y rota alrededor del eje Z, ¿no es cierto? Perpendicular al pantano. ¿Vamos? claro, ¿por qué se calcula exclusivamente en Z? Porque se la pide en la posición más baja La y rotación eso es alrededor de Z. La rotación del cuerpo es alrededor del eje de un eje que está en la dirección Z. Si yo planteo, si yo pongo esta dirección como X y esta como Y, si esto es X y este es Y, bien, masa por gravedad está en la dirección menos Y, R está en la dirección X, y entonces hacemos el producto vectorial, y el producto vectorial con las manos se puede resolver más rápido que con el determinante. Porque como les dije en la clase pasada, el vector peso es 0 en X menos mg en Y, 0 en Z. El vector R, que es el vector posición del punto de aplicación de la fuerza, es L sobre 2 en X, 0 en Y y 0 en Z. Y entonces ustedes tienen que hacer el producto vectorial, el vector torque, formalmente, digamos, el vector torque es igual a R, vector fuerza aplicada, el peso, R vector P. Para hacer R vector P, si tiene las componentes, R vector P lo pueden hacer con la regla de la mano derecha y los módulos de la fuerza, como acabo de hacerlo yo, o bien lo hacen con el determinante. Y JK, R vector P. R es L sobre 2, 0, 0. P es 0 menos mg, 0. Resultante, este determinante resulta tachando esto y tachando esto, es la única, nos da alrededor de K versor, ¿no es cierto? Y es esto por esto menos esto por esto, es decir, menos L sobre 2 por mg, en la dirección K, ¿no es cierto?
que es lo que les acabo de decir. ¿De acuerdo? Entonces uno puede hacer el producto vectorial formalmente con el determinante o más informalmente, pero no por eso menos riguroso y menos, ¿cómo se llama? Y con más probabilidad de confundirse, ¿no? Hay que ver al revés. Si uno hace con la regla de la mano derecha, le sale que el torque R por P tiene que agarrar el vector R por el vector P y nos da entrante el vector torque, R por P entrante, o el giro, veo que el giro es antihorario, entonces ya sé que el vector es entrante, si es entrante le pongo signo negativo, y el módulo del torque es R por F por el seno del ángulo completo. ¿Está? Bueno, ¿al qué quería llegar yo? A que apliquemos, a que utilicemos, que calculemos la velocidad. Bueno, la parte B ya le hicimos aceleración tangencial inicial del extremo libre. El extremo libre de la barra es este. ¿Cuál es la aceleración tangencial que tiene el extremo libre? Como sabemos, las magnitudes tangenciales de traslación, la aceleración tangencial es igual a la aceleración angular multiplicada por R, por el radio de giro. Entonces, si quiero calcular la aceleración tangencial del vector, del punto más extremo, del extremo quiero decir, del extremo libre, ¿cuál es R? R es la distancia desde el centro de giro hasta el extremo libre. Ahora, L es la distancia del eje de rotación al extremo libre de la barra. Quiere decir que R, L, nuestra aceleración tangencial en módulo, no como vector, es igual a gamma por aceleración tangencial acá, es igual a gamma z por L. Y gamma z es menos 3 medios. ¿Por qué? Pero vamos a ponerlo en módulo, ¿no es cierto? Vamos a poner el módulo, no le vamos a poner el C. Para determinar hacia dónde se está acelerando. 3 medios de G sobre L por L. Sobre L por L. Se simplifica la L y nos queda 3 medios de G. Esa es la aceleración tangencial. ¿Y en qué sentido, qué dirección y sentido tiene la aceleración tangencial? Sabemos, de ese punto, sabemos que la barra está cayendo, entonces en menos i, en ese instante la aceleración tangencial es en menos i, así que le podemos poner si este es el módulo es este, pero como estoy viendo el movimiento, entonces el vector aceleración, el vector no el módulo, el vector aceleración tangencial es igual a menos 3 medios de g en la dirección i, por j versor. ¿Está? Entonces ahí tengo el vector aceleración angular. Perdón, aceleración tangencial. ¿De quién? La aceleración tangencial de este punto más extremo, no de un punto del medio, porque si es un punto central tengo que poner la distancia L, R a la que está ese puntito. A medida que me acerco más al centro, disminuye la aceleración, ¿no es cierto? Porque la longitud, la distancia del centro de giro disminuye. ¿Está? ¿Qué observamos? Que la aceleración del punto más extremo de la barra, o del extremo libre de la barra, tiene una aceleración que es 1,5 veces, 3 medios, 1,5 g. 1,5 veces de la aceleración de la gravedad. Quiere decir que si le apoyamos, ese comentario también está en el Serway, si apoyamos una moneda ahí y soltamos todo, la moneda queda flotando, digamos, le gana, no queda flotando, pero se despegan. Al momento de soltar el sistema, se despega porque
el punto este de la barra se acelera más rápido que la moneda que le pongo en el extremo. Entonces cae más rápido la barra que la moneda. ¿Bien? Porque es 1,5 veces la aceleración de la gravedad. Podrían hacer el experimento. Bueno, ese es el problemita que ya había explicado, que espero que no les resulte tan duro ahora como le resultó la otra vez, porque ya están un poquito más masticados estos conceptos. Esperemos. Hagamos ahora, un poco despacio, para resolver el punto C. C. Dice, calcule la velocidad angular de la barra en la posición más baja. Velocidad angular de la barra. ¿Mm? En la posición más baja. Bueno. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ah, veo un chat también, a ver. Loki. Franco. ¿Cómo calculo la velocidad angular en la posición más baja de la barra? Bueno, vamos a utilizar los conceptos del movimiento circular que tenemos. Si nuestra aceleración angular gamma, tenemos una aceleración angular gamma constante, que es 3/2 el módulo de G sobre L. Entonces nuestra velocidad angular omega va a ser gamma por T más omega 0. Aceleración angular por tiempo más velocidad inicial. Pero como se suelta desde el reposo, la velocidad inicial es 0. Que no tenemos esta. Quiere decir que la velocidad angular es gamma por T nada más. ¿Sí? Y el ángulo recorrido, o el ángulo barrido, es 1/2 de gamma por T cuadrado. Como en caída libre, ¿no es cierto? Son como las ecuaciones de caída libre, muy parecidas. Ahora bien, ¿cuánto tiempo transcurrió? ¿Yo qué quiero? La velocidad angular de la barra en la posición más baja. En la posición más baja, ¿cuánto vale el ángulo barrido? 90 grados, ¿cierto? Pi sobre 2 vale en la posición más baja. Por lo tanto, puedo calcular el tiempo que tardó en llegar a la posición más baja. Y ahí voy a despejar el tiempo. Bien. Entonces despejemos el tiempo de acá. T cuadrado es igual a 2 veces pi sobre 2. Voy pasando, despejo T cuadrado de acá, ¿cierto? T cuadrado lo despejo de acá. Voy a pasar el 2 este que se va a simplificar con este y gamma dividiendo. Sobre gamma, y el cuadrado queda como raíz cuadrada. Entonces se van los dos, me queda pi sobre gamma. Pi sobre gamma. Raíz cuadrada de pi sobre gamma. En ese tiempo, el cuerpo llegó a la posición más baja. Por lo tanto, la velocidad tangencia, pero la velocidad angular, reemplazando el tiempo ahí, lo mismo que hacíamos en cinemática. Tengo que hacer gamma por la raíz de pi sobre gamma, y esto me da, saco gamma. Gamma es lo primero que hicimos.
Gamma es la aceleración angular que calculamos al momento de soltar la barra. ¿Sí? Soltamos la barra y calculamos la aceleración angular. La aceleración angular es constante, es un dato. Bien. Con ese valor de aceleración angular, como es la aceleración angular constante, sabemos cómo es la velocidad angular y sabemos cómo es el ángulo barrido. Porque además dice que parte del reposo. Y entonces calculamos la velocidad angular. La velocidad angular me da gamma, pi, entonces uno puede hacer todos los numeritos, ¿no es cierto? Yo lo estoy haciendo con letra nada más. Voy a poner todos los numeritos que corresponden. Ese gamma puede entrar dentro de la raíz. Tengo gamma por pi. Así me queda la velocidad angular. ¿Y la velocidad tangencial entonces cuál será? Si la velocidad angular es esa, a ese tiempo, la velocidad tangencial va a ser omega por r. Como estamos hablando de la posición más baja, a ver qué estamos hablando, de la barra en la posición más baja, ¿sí? Velocidad lineal del punto más bajo de la barra. Bueno, esa es la velocidad angular. Esta es la parte B. Velocidad angular de la barra en la posición más baja. Esta. Y la parte C, perdón. Esta es la parte C. O sea que una vez que tengo el dato de la velocidad angular calculada con el torque, de la aceleración angular calculada a partir del torque, tengo la velocidad angular y el desplazamiento angular, o el ángulo barrido. Entonces la velocidad angular se puede calcular y la calculamos. Esta es la velocidad angular en el punto más bajo, cuando pasó o transcurrió un tiempo. El tiempo necesario para llegar a la posición vertical a partir de esa aceleración angular que tiene. ¿De acuerdo? Y entonces la velocidad lineal, que es el punto D que nos pide, la velocidad lineal del punto más bajo, del punto extremo y del centro de masa. Entonces la velocidad lineal, como es omega por r, y r es la distancia del punto que estamos considerando, o del centro de rotación al punto que estamos considerando, entonces, omega por L va a ser la velocidad lineal del extremo. Y la velocidad lineal del centro de masa va a ser omega por L sobre 2. Es decir, raíz de gamma por pi por L sobre 2, o bien raíz de gamma por pi por L. Bueno, lo sigamos masticando el problemita. Cambiemos, a ver, pues este puede resultarles un poquito más atractivo, más sencillo tal vez. Volante. Se van a cansar de estudiar volante. Van a tener un práctico de laboratorio probablemente. A esto se le llama volante, digamos, que es un cilindro, una rueda que gira a expensas de una masa que se le cuelga, ¿cierto? Esta es una polea, el volante es como una polea, una rueda, donde se enrolla un hilo y de ese hilo cuelga algún peso y al peso uno lo suelta y al soltar el peso el volante gira. El sistema trata experimentalmente de minimizar las fricciones en el eje, por lo tanto no consideramos fricciones en el eje. Y entonces el Servo le propone este dibujito. Estos son los dibujitos que propone el apunte. Podría mejorar un poquito el muchacho, ¿no? Habiendo tanto en internet, podrían mejorar los dibujitos. Entonces, una rueda de radio R, masa M grande, en mayúscula y momento de inercia I, o sea que esos son todos los datos, se monta sobre un eje horizontal sin fricción, como en la figura 10-10. Esta es la figura de 10.
Una cuerda ligera enrollada alrededor de la rueda sostiene un objeto de masa m minúscula. Calcule la aceleración angular de la rueda, la aceleración lineal del objeto y la tensión de la cuerda. ¿Bien? ¿Cómo arrancamos? Voy a acá al costado. ¿Alguna idea? Siempre se arranca igual, ¿eh? Es como los problemas de... Siempre se arranca igual. Como el problema de dinámica. Yo me perdí, profe, no estábamos haciendo el punto D. Sí, ya lo hicimos al punto D. El punto D es la velocidad lineal del punto más bajo de la barra en la posición vertical y del centro de masa en la posición vertical. Y entonces, a partir de la velocidad angular de la barra en la posición vertical, porque esta es la velocidad angular de la barra, esta es la velocidad angular de la barra en la posición vertical, porque transcurrió un tiempo t igual a pi sobre gamma, igual a raíz cuadrada de pi sobre gamma en la posición vertical. Entonces reemplazo el tiempo en omega y nos da la velocidad angular que tiene cuando llegó a la posición vertical. Esta velocidad angular no es constante porque está acelerado. Y para calcular la velocidad lineal, como pide el punto D, ¿ves? El punto D pide la velocidad lineal, tengo que hacer la velocidad angular en ese punto, en ese tiempo, por la distancia. Si es el centro de masa, L sobre 2. Y si es el extremo, es L. ¿Está? Y eso es lo que obtuvimos. Sí, algo que no entendí es por qué despejamos el tiempo. ¿En dónde lo usamos después de eso? Acá despejamos el tiempo. Despejamos el tiempo diciendo, el ángulo barrido es un medio de gamma por t cuadrado. Y, no sé por qué te yo como borré. Y esto es el ángulo barrido. Pero cuando la barra llega a su posición vertical, ¿cuál es el ángulo recorrido? 90 grados. Recorrió 90 grados la barra para llegar a la posición vertical. Pi sobre 2 es 90 grados en radianes. Despejo el tiempo cuando la barra llegó al ángulo pi sobre 2. Y tengo el tiempo. Sí, ese tiempo ¿para qué lo uso? Este tiempo lo uso, lo reemplazo acá porque quiero, ¿qué me pide el punto B? O el punto C, quiero decir. La velocidad angular cuando llego a la posición vertical, dice. La velocidad angular de la barra en la posición más baja, que es la vertical. Y si no quieren usar esta formulita, usen la formulita, la otra, la que no tiene en cuenta el tiempo, que es, que yo nunca me acuerdo, a ver, la voy a robar a la formulita, es omega final al cuadrado igual a omega inicial al cuadrado, es omega final al cuadrado igual a omega inicial al cuadrado, más o menos 2 gamma por ángulo final menos ángulo inicial. ¿Está? 2 más 2 θ final, θ inicial. Bien, ya puse bien. Y entonces, como parte del reposo, la omega inicial es 0, no está. La θ inicial es 0. Bien. Entonces, θ final, utilice esta formulita si quieres. Entonces, la omega final es 2 gamma θ final. Θ final es pi sobre 2. Θ final es pi sobre 2. Simplificamos el 2 y me queda la omega final igual a raíz de pi gamma. ¿Te gusta más así? Es otra forma de calcular. Si yo no tengo en cuenta el tiempo, para no hacer la cuantita del tiempo, tengo la formulita esa que me evita el tiempo. Pero como quiera. Bueno. ¿Seguimos?
Sí, profe, genial. Entonces ahora vamos a ver un ejercicio de la guía, ¿viste? Vamos a ver varios ejercicios de la guía. Este que pasó es de la guía, pero vamos a arrancar. Antes de hacer los ejercicios de la guía, que no creo llegar a tanto que tenía pensado, antes de hacer el de la guía, arranco con el del Serway. Pero quiero decirles, ¿por qué arranco con el del Serway? Porque son todos iguales, son todos muy parecidos. Se pide una u otra cosa, pero las ecuaciones son las mismas. Entonces, ¿qué tenemos? Una rueda, un volante o polea, que tiene enrollada una cuerda, de la cuerda se cuelga una masa, o se ata una masa, se suelta la masa, y todo el sistema gira. Y entonces, ¿qué piden? Los datos son la masa m chiquita, la masa del volante, el momento de inercia del volante, y el radio del volante, o polea, o rueda, o como quieran decir. Y entonces, ¿cuáles son las ecuaciones que tengo que utilizar? Calcule la aceleración angular de la rueda, la aceleración lineal del objeto. Es decir, quiero calcular la aceleración de este objeto cuando está cayendo. No. La aceleración es tangencial. La aceleración de este cuerpo es la aceleración tangencial de ese punto, ¿cierto? De la rueda. Cuando esto gira así, tiene un movimiento circular. Este eje puede ser considerado el eje Z. Derecho sería mejor. Eje es el eje Z. Por lo tanto, si este es el eje Z, este es el plano de la rueda, el plano XY, y estamos en la misma situación que yo les describo, que les describí en la filmina. Bien, ese es el eje Z, lo ponemos así. ¿Cómo arrancamos entonces? Siempre estos problemas de dinámica se arrancan con el diagrama de cuerpo aislado o de cuerpo libre. Nuestra masita M chiquita, tengo la masita M chiquita, no sé por qué no me sale de esta línea, pero esta es la masita M, la vemos de frente a la masita M. La masita M tiene, hacemos el diagrama de cuerpo libre de la masita M. La tensión de la cuerda actuando hacia arriba y el peso actuando hacia abajo. Ese es el diagrama de cuerpo libre de nuestra masita M chica. ¿Qué ecuaciones le corresponden? Hacemos el diagrama de cuerpo libre y planteamos la segunda ley de Newton, es decir, ¿hacia dónde se está moviendo todo el sistema? Como está rodando en este sentido, horario, antihorario se podría decir, si este eje Z, si lo vemos de acá de frente, lo vemos de acá, está girando en sentido horario, antihorario, perdón. Entonces, la aceleración es hacia abajo. O sea que uno puede plantear la ecuación de las fuerzas, la sumatoria de las fuerzas en el eje Y es igual, pongo el eje Y, tema de referencia que voy a tomar va a ser este, como eje X, y hacia abajo el eje Y. ¿No es cierto? Sumatoria de las fuerzas en el eje Y igual a masa por aceleración. O sea, ¿cuáles son las sumatorias de las fuerzas en el eje Y? La tensión tiene signo negativo porque el eje Y lo puse de abajo, ¿no es cierto? Entonces, el peso, M por G, signo positivo, menos la tensión de la cuerda, es igual a la masa por la aceleración. Signo positivo porque avanza hacia abajo, ¿no es cierto? Y esta es la primera de las ecuaciones que tengo para utilizar. La ecuación de la masita que está cayendo. Sobre la rueda, es necesario plantear, vamos a poner la rueda de frente, el centro de la rueda y la tensión de la cuerda acá. La tensión de la cuerda. El diagrama de cuerpo aislado ya no es una especie de diagrama de cuerpo aislado,
ya no tenemos una masa puntual, ¿no es cierto? Sino tenemos un cuerpo sólido que es la rueda. Entonces, la distancia del centro de giro es R, al punto de aplicación de la fuerza, es el radio de la polea. Y entonces la polea no se está moviendo, no tiene movimiento de traslación, solamente tiene movimiento de rotación. Así que sobre la polea no planteo la segunda ley de Newton, porque no me piden las reacciones en el eje, ¿no? Porque si me pidieran las reacciones en el apoyo, si acá estuviera un apoyo y acá otro apoyo, entonces yo podría tener reacciones y entonces el peso de la polea es igual a la suma de las reacciones hacia arriba, pero eso no nos piden, solamente se nos muestra la polea girando. Y entonces tengo que utilizar la suma de los torques en la dirección Z, porque solamente hay un torque en la dirección Z. ¿Y cuál es el módulo del torque en la dirección Z? Fuerza, distancia por fuerza, R por T, que es T, la tensión de la cuerda, ¿no es cierto? R por T por el seno del ángulo comprendido. ¿Y cuál es el ángulo comprendido entre ristas? Es 90. Así que R por T es la suma de los torques, y eso es igual a momento de inercia por gamma Z. O por gamma, si quieren. Pueden olvidarse del eje Z, son suma de los torques en el eje Z, gamma va a estar en el eje Z. Y entonces tengo dos ecuaciones. Para la tensión, ¿cuáles son las dos incógnitas que tengo? La aceleración tangencial, la aceleración, perdón, de la masita, esta, y la aceleración angular del disco y la tensión de la cuerda. Son tres incógnitas y tengo dos ecuaciones. En general, dos ecuaciones. No puedo resolver un sistema de dos ecuaciones si tengo tres incógnitas. Perdón. No puedo resolver un sistema con tres incógnitas si tengo dos ecuaciones. Pero nos falta una ecuación que ustedes ya conocen, que la aceleración angular es igual a la aceleración lineal. ¿Y qué me falta en esta relación? Me falta el radio, la aceleración tangencial, la aceleración de este punto extremo del disco es igual a la aceleración tangencial, ¿no es cierto? Del disco, de este punto del disco que está en el extremo, es la aceleración angular por R, por el radio del disco. Entonces esta es la tercera ecuación que me determina el sistema, que determina que yo puedo resolver el sistema. ¿Bien? O sea, pasemos en limpio las tres ecuaciones. Pasemos en limpio. Vamos a poner esta acá. Esta, vamos a agarrarla y la vamos a poner acá. Aquí están las tres ecuaciones. 1, 2 y 3, 3, 2, 1. Esto es lo que tenemos para resolver nuestro sistema. Siempre, entonces, que tengamos un volante, siempre que tengamos un volante, estas van a ser las ecuaciones. La suma de las fuerzas y la suma de los torques. ¿Bien? Fíjense. Torque, puedo borrar esta parte del torque. Radio por tensión y por gamma Z. Radio por gamma aceleración tangencial, eso. ¿Qué nos pide el problema? Que calculemos. ¿Qué nos pide primero? Que calculemos. La aceleración angular de la rueda, la aceleración lineal del objeto. Calculemos gamma primero. ¿Ah? Entonces gamma, de acá gamma, gamma es el radio por la tensión de la cuerda
sobre el momento de inercia, que es un dato. ¿Sí? La tensión de la cuerda, aquí es igual. Despejemos de acá la tensión de la cuerda. Si acá la necesito, la despejamos de acá. A masa por G menos masa por A. Esa es la tensión de la cuerda. Y además, A, pongo ahí A, masa por G menos masa. En vez de poner la aceleración, pongo la aceleración angular. Gamma, le voy a sacar el Z para escribir más rápido. Gamma por R. ¿Bien? Y ahora, tengo la tensión, la voy a reemplazar en la ecuación de gamma. Gamma nos queda igual a masa, perdón, radio. No sé si se perdieron, si me siguen. Y no dicen nada. Yo sigo. Perdido. Sí, estoy tratando de seguirlo. Bien. Pero estas tres ecuaciones, ¿entendieron cómo se sacan? La ecuación de la segunda ley de Newton. La ecuación de la relación entre la aceleración angular y aceleración tangencial. Y la ecuación del torque para el disco. Esto es para la masita que está colgando. Esto vale siempre. Y esto es para el disco rotante. R por T, el torque de la fuerza aplicada igual a I por gamma. ¿Mm? Y entonces, gamma, de acá lo despejo, RT sobre I. Y entonces, esto es radio por la tensión. Y en vez de poner la tensión, pongo toda esa formulita, que es M por G menos M por gamma por R sobre momento de inercia. Y ahora tengo que despejar gamma. Acá tengo un gamma y acá tengo otro gamma. Así que, bueno, hay que hacer cuentita nomás. R, mg, menos R cuadrado m gamma sobre el momento de inercia. Y entonces, gamma más R cuadrado m gamma sobre el momento de inercia. Entonces, que esto está restando, lo pasé sumando, es igual a R mg sobre el momento de inercia. Y acá despejamos gamma, sacamos factor común gamma, etc. Gamma, factor común de, creo que hice más fácil acá, pero bueno. Gamma, factor común de 1, no igual. Gamma es factor común de 1 más R cuadrado M sobre momento de inercia. Y esto es igual a R mg sobre momento de inercia. Y entonces, ¿cómo se despeja gamma? Pasando este paréntesis para el otro lado. Gamma igual a R mg sobre el momento de inercia por 1 más R cuadrado M RMG sobre el momento de inercia es lo que tenía de este lado. Y ahora paso dividiendo el paréntesis. Es decir, La inercia se simplifica igual ahí, ¿no? ¿cómo? La inercia se simplifica, ¿no? ¿O no? Ah, no. No tan rápido. R cuadrado M sobre I. Y ahora si quiero achicar esta es la expresión para la aceleración angular. Puedo distribuir el momento de inercia ahí adentro, y entonces me queda M por G por R, y acá adentro distribuido el momento de inercia, me queda I más M R cuadrado. Así me queda gamma. ¿Mm? La aceleración angular del sistema. ¿Qué sistema era? La aceleración angular del volante. El volante está girando con esta aceleración angular. Y después me pide la aceleración tangencial de la masa, pero la aceleración tangencial de la masa era gamma por R.
O sea que, si es gamma por R, tengo que multiplicar esto por R, M por G por R, es decir, 2 veces R, sobre I más M. ¿Mm? Esa es la aceleración tangencial de la masita que está acá. Es igual a la aceleración tangencial del borde del disco, ¿no es cierto? La aceleración tangencial del borde del disco es igual a la aceleración de la masita que está acá. ¿Qué nos pide? La tensión de la cuerda. Bueno, la tensión de la cuerda, T, la despejamos de acá arriba. T es momento de inercia por gamma sobre el radio. Es decir, momento de inercia. ¿Y gamma cuánto nos daba? Gamma nos daba M por R por G sobre I más M R cuadrado. Entonces eso daba eso, ¿no es cierto? MRG, bueno, si no le erré ninguna letrita, I por gamma sobre R, I por gamma sobre R. Así nos da la tensión. Que en unidades está bien, todo esto está bien resuelto, está bien, por lo menos las unidades coinciden, son unidades de fuerza, ¿no es cierto? Tensión es una fuerza, y esto me da M por G, fíjense, M por G es una fuerza, R cuadrado, R con R se simplifica, esta R la puedo simplificar, esta R sí se puede simplificar, y acá queda más clarito el resultado. Este ejercicio lo estoy haciendo yo y está en el Serway, hecho. ¿Sí? Como dije, M por G por I, porque las R se simplifican, esta R se simplifica. M por G por I, fíjense, esto tiene unidades de momento de inercia, con las unidades de este momento de inercia se simplifican y me queda M por G, las unidades de MG, que son unidades de fuerza. Y creo que el resultado está chequeado con el Serway también. Creo que es este. Habría que chequearlo si no me comí ninguna magnitud. ¿Bien? ¿Cómo le quedó, profe, la aceleración tangencial? La aceleración tangencial, Ahí como le quedó cuando sacó omega, saqué gamma, la aceleración angular, esto. la multipliqué por el radio del disco, ¿sí? La aceleración gamma del sistema es una sola, y la aceleración tangencial, esto está girando hacia abajo, la aceleración tangencial de ese punto del disco es igual a la aceleración tangencial o a la aceleración que tiene la masa que está colgando. Y es gamma por R. La aceleración angular, que es la misma para todo el sólido, multiplicado por la distancia al centro de giro, me da la aceleración tangencial. ¿De acuerdo? O sea, esa A simple en realidad es la tangencial. Sí, la A sola es tangencial. Si quieren le ponemos A tangencial, pero como este cuerpito cae, le puse A, solamente le puse A a la aceleración de este cuerpo, es la misma que la aceleración tangencial del borde del disco, ¿no es cierto? Es lo mismo. Bueno, para terminar, pues, son las y cuarto. Ya hicimos el primero. Fíjense. Corre. El número 4. Bueno, el problema número 4 o el problema número 11 de la guía. ¿El de recién era del Serway? El de recién es un ejemplo del Serway. El ejemplo que está resuelto en el Serway. ¿Bien? Está resuelto en el Serway. Chequen las cuentitas. Y las podemos volver a ver la clase que viene. Fíjense este problemita. Se tira de una rueda con 40 newton de fuerza. O sea que en este problema es más fácil todavía porque me dan la tensión de la cuerda.
se tira con 40 newton de una rueda de 20 centímetros de radio, y la rueda tiene un momento de inercia de 30 kilogramos por metro. Se me dan todo. Calcule la aceleración angular. Gamma, aquí es igual gamma. No sé cuál es igual, pero yo sé que la ecuación del torque es momento de inercia por gamma igual al torque de la fuerza aplicada. ¿Cuál es la fuerza aplicada? 40 newton. ¿Cuál es el torque de 40 newton? Yo pongo, qué sé yo, los ejes todo para que me dé positivo. El torque es 0,20 metros, que es la distancia del centro de giro al punto de aplicación de la fuerza, multiplicado por la fuerza, que son 40 newton. Ese es el torque. 0,2 multiplicado por 40 newton, esto es 1/5 por 40, esto me da 8. 8 newton por metro me da el torque. Gamma, entonces, es 8 newton por metro, dividido el momento de inercia. ¿Cuánto vale el momento de inercia? 30. Entonces esto es 8 dividido 30, 8 newton metro, dividido 30 kilogramos metro cuadrado. 8 sobre 30 es la aceleración angular. ¿Les pareció difícil eso? ¿Qué planteé? De una nomás, si me están dando la rotación de una rueda, con la fuerza tangencial esta aplicada, entonces torque igual a I por gamma, y resuelvo. No hay mucho más que pensar. Después dice velocidad angular a los 4 segundos luego de haber partido el reposo. Más o menos la misma historia. Velocidad angular a los 4 segundos. Pero la velocidad angular es gamma por t. Gamma es 30, es 8 sobre 30, que simplificado da 4/15, no importa. 8 sobre 30, 1 sobre segundo al cuadrado, multiplicado por 4 segundos, me da la velocidad angular a los 4 segundos. Haciendo gamma por t. Listo. 32 sobre 30. El número de revoluciones realizadas en los 4 segundos. Número de vueltas realizadas en los 4 segundos. ¿Cómo se calcula el número de vueltas? No sé si se acuerdan, pero θ es el ángulo recorrido. El ángulo recorrido es un medio de gamma por t cuadrado. A los 4 segundos, ¿cuál es el ángulo recorrido? Un medio de gamma, es decir, de 8 sobre 30, 1 sobre segundo al cuadrado, multiplicado por 4 segundos al cuadrado. Ese es el ángulo recorrido a los 4 segundos. El ángulo barrido. Y si yo quiero saber el número de vueltas, tengo que dividir el ángulo barrido por el ángulo de una vuelta, es decir, por 2pi. Si divido todo esto por 2pi, me da el número de vueltas realizado, el número de revoluciones. ¿Va? ¿Estamos? Este problema es más sencillo todavía, bien sencillo. Con numeritos, torque y por gamma, no hay que utilizar el diagrama de cuerpo libre de ninguna masa que esté externa. Bueno, les dejo como ejercicio para la clase que viene. Si se ponen, por favor, a revisar esto, hagan el 11. El 11 es parecido al que acabamos de hacer. Revisen por lo menos el del Serway y traten de hacer el 11, que es este. Es un volante que gira, tal cual, con datos nada más. Lo único que cambia es que me están dando la aceleración tangencial de la rueda. ¿Por qué? Porque me dicen que recorre 2 metros, cuando sueltan la masa esta, recorre 2 metros en 6 segundos. ¿Sí? Entonces, al decirme eso, me están dando la aceleración tangencial o la aceleración de la masita. Con ese dato tienen que resolver, digamos. Pero tienen que partir de otro lado, nada más. Es exactamente lo mismo. Y el 9 sí, quiero que lo hagamos. Vamos a hacer el 9 la clase que viene y vamos a definir cantidad de movimiento angular. Bueno, eso sería todo por hoy. Si no tienen más preguntas. Estamos. No, profe, gracias. Hasta la Bueno, semana que viene. nos vemos el miércoles que viene, ¿eh? Vamos a ir revisando todos los ejercicios que podamos, hasta que ustedes lleguen con el práctico. Nos vemos. Hasta luego, profe.